Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica, bienvenidos al programa en el que les contamos, explicamos y analizamos lo que sucede en el programa geopolítico en estos momentos, muy pendientes de Estados Unidos, de las manifestaciones pro-palestinas que se están sucediendo en universidades, ya no solo de Estados Unidos, ojo, porque en Francia están evacuando también la Universidad Central de París, pero bueno, todo esto le está pasando factura a Joe Biden de cara a las elecciones que van a tener lugar en noviembre. Lleva tiempo Biden intentando recuperar el voto de los más jóvenes. Ojo con estas protestas que empiezan a pasar factura a Biden y que además ayer condenaba, hablaba de que, bueno, de que no todo está permitido y que hay violencia en este tipo de manifestaciones. Muy pendientes del acorralamiento a Biden, vamos a mirar también a los últimos acontecimientos en torno al conflicto en Ucrania. Vamos a contarles las declaraciones por parte del secretario de Asuntos Exteriores británico, David Cameron. Cruzaba una línea roja de Vladimir Putin, mientras Macron volvía a insistir en enviar tropas a Ucrania. Dice Rusia que esto es una escalada directa del conflicto y una muestra más, pues, de que Occidente, de que estos países están involucrados de una forma directa en el conflicto ucraniano. Pendientes de esto, vamos a mirar también a la tensión que se está viviendo en Níger en las últimas horas. La agencia Reuters informaba ayer de que Rusia y Estados Unidos están compartiendo una base un poco antes de que las tropas estadounidenses se retiren precisamente de Níger. Parece que ambas tropas están coincidiendo en la base 101. Decía Austin que, bueno, que lo comparten, pero que no coinciden, que no tienen acceso a las tropas estadounidenses. Pendientes de esto, miraremos también a la OTAN, está denunciando ataques híbridos por parte de Rusia y dice además que va a responder. Muy pendientes de todas estas cuestiones, empezamos mirando a las últimas horas, empezamos poniendo el foco en los hutíes. Están anunciando hace apenas unos minutos, según recoge la agencia Reuters, que van a atacar a los barcos que se dirigen a los puertos israelíes en cualquier zona que esté dentro de su alcance. Es lo que ha dicho este viernes el portavoz militar Yahya Sarea en un discurso televisado. Añade que van a apuntar a cualquier barco que se dirija a puertos israelíes en el mar Mediterráneo, en cualquier zona a la que puedan llegar. Los hutíes con sede en Yemen han declarado este viernes el comienzo de lo que denominan la cuarta etapa de escalada. Esta estrategia gira en torno a la implementación de un bloqueo a los buques de carga israelíes en el mar Mediterráneo. Además, la milicia ha advertido de que va a imponer sanciones a todos los barcos de compañías vinculadas a los puertos de ocupación que pasen por su zona de operaciones independientemente de su destino. El ejército iraní continúa con su planeada invasión de Rafah. Por último, han añadido en su grupo de Telegram que las Fuerzas Armadas yemeníes, basadas en el apoyo del amado pueblo yemení y de todo el pueblo libre de la nación, no va a dudar en prepararse para etapas de escalada más amplias y más fuertes hasta que se detenga la agresión y el asedio al pueblo palestino en la franja de Gaza. Nueva amenaza por parte de los hutíes, hablan de atacar a cualquier barco que se dirija a Israel en el mar Mediterráneo. Pendientes de lo que sucede en Gaza, de lo que acontece en Oriente Medio, miramos ahora cómo le está pasando factura ya a Joe Biden, al presidente de los Estados Unidos. Se refería este jueves a las actuales protestas pro-palestinas en varias universidades estadounidenses. Se enfatiza en que no hay lugar en el campus ni en los Estados Unidos para el antisemitismo ni ningún tipo de discurso de odio. En una conferencia de prensa no programada, Biden dijo que en Estados Unidos todos tienen derecho a protestar, pero que el derecho no conlleva en este caso provocar el caos. Añadió que las protestas violentas no se ajustan a la ley y enfatizó en que el Estado de Derecho debe ser respetado. Además, el jefe de Estado estadounidense aseguró que las protestas universitarias no le harán cambiar sus políticas en Oriente Medio. Escuchamos a Biden condenando las protestas pro-palestinas. I understand people have strong feelings and deep convictions. In America, we respect the right and protect the right for them to express that. But it doesn't mean anything goes. It needs to be done without violence, without destruction, without hate, and within the law. Pendientes también de las amenazas, las advertencias por parte de Occidente a Rusia, miramos a la respuesta por parte del secretario de prensa ruso, Dmitry Peskov. Ha dicho este viernes que los recientes comentarios del secretario de Asuntos Exteriores británico, David Cameron, afirmando que Ucrania tiene el derecho a atacar a Rusia utilizando armas entregadas por Reino Unido, son peligrosos y representan una escalada verbal por parte de las partes involucradas en el conflicto ucraniano. Decía Peskov que es una escalada directa de la tensión en torno al conflicto ucraniano que podría representar potencialmente un peligro para la seguridad europea y para toda la arquitectura de la seguridad
europea. Peskov también ha aludido específicamente a las declaraciones del presidente francés Emmanuel Macron sobre la opción de enviar tropas a Ucrania y las del jefe de diplomacia británica acerca de que pudieran usar armas británicas en Ucrania. Dice el propio Peskov que es una declaración muy importante y muy peligrosa, es lo que añadía apuntando a las palabras de Emmanuel Macron. Dice que Francia, en la persona de su jefe de Estado, sigue hablando de la opción de involucrarse directamente en el terreno, en el conflicto en torno a Ucrania, y que esto es una tendencia muy peligrosa, muy pendientes de los desafíos, las amenazas por parte de Francia, por parte de Reino Unido a Rusia. Hablamos ahora también de lo que está sucediendo en Níger, y es que personal militar ruso ha entrado en una base aérea en Níger que alberga tropas estadounidenses, es lo que asegura Reuters, un alto funcionario de defensa estadounidense, una medida que sigue a la decisión de la Junta de Níger de expulsar a las fuerzas estadounidenses del país. Los oficiales militares que gobiernan la nación de África Occidental han dicho a Estados Unidos que retira a sus casi 1000 militares del país, que hasta el golpe de Estado del año pasado habían sido un socio clave en la lucha de Washington contra los insurgentes que han matado a miles de personas. Un alto funcionario de defensa estadounidense que hablaba bajo condición de anonimato asegura que las fuerzas rusas no se estaban mezclando con las tropas estadounidenses, sino que estaban usando un hangar separado en la base aérea 101, que está al lado del aeropuerto internacional Diori Hamani en Niamey, la capital de Níger. La medida del ejército ruso coloca a las tropas estadounidenses y rusas muy cerca, en un momento en que la rivalidad militar y diplomática de ambas naciones es cada vez más enconada por el conflicto en Ucrania. Muy pendientes de todas estas cuestiones, llega el momento de analizarlo, como siempre, con los expertos. Hoy contamos con Emiliano García Coso, decano internacional de CEISA. ¿Qué tal, Emiliano? Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, Sergio. Tenemos también a José Manjón, escritor y analista del Instituto Español de Geopolítica. ¿Qué tal, José? Muy buenas. Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien. Buenas tardes. Un placer teneros por aquí en un día cargado de mucha actualidad, de muchas tensiones geopolíticas. Si os parece, empezamos mirando a lo que sucede en Estados Unidos. Estas universidades, estas manifestaciones que están teniendo lugar en las principales universidades. Habla ya de más de 2000 detenidos. Vimos sobre todo tensiones ayer en UCLA, en la Universidad de California, y sobre todo sorprendió la comparecencia de Biden, una comparecencia no programada en la que condenaba estas protestas. Quiero que nos cuentes, José, cómo estás viviendo, cómo estás viendo estas manifestaciones y sobre todo mirar a cómo le pueden afectar a Joe Biden de cara a las elecciones, ¿no? Porque parece que le puede pasar factura, sobre todo con el voto más joven, que va a ser decisivo también en muchos estados. A mí me recuerda bastante a lo que pasó en los años 60 con Vietnam y con las protestas contra Johnson, que también era un presidente demócrata. Entonces, yo creo que la situación de Biden ahora mismo es la de una vela que arde por los dos cabos, por la derecha con la oposición a la guerra en Ucrania y por la izquierda con el apoyo a la causa palestina. Entonces, Biden tiene una papeleta muy difícil. Quizá lo más sensato sería no haber hecho tanto caso a las manifestaciones, haber dejado que los estudiantes pues se explayaran a gusto y no meterse. Pero al meterse y al reprimir de esa forma las manifestaciones de los estudiantes, pues ha hecho dos cosas bastante malas. La primera, esto va a afectar a su carrera electoral, es decir, toda la parte de la gente de izquierdas que votó a Biden hace 4 años quizá ahora se lo piense. Y por otro lado, le está haciendo un flaco favor a la acción israelí. Israel ya ha hecho un auténtico desastre en lo que es el manejo de su imagen en estos últimos meses. Y bueno, esto ya es remate, porque le afecta en el propio Estados Unidos. Entonces ya veremos qué sucede, pero además Biden no sé qué le pasa, que cada vez que habla es peor. O sea, realmente quizá la mejor técnica que podía hacer Biden es no hacer nada. Pero ahora está difícil la cosa, evidentemente. Desde luego que está complicado. Manifestaciones, además, como decimos, pues que se han extendido por Estados Unidos, pero que también empiezan a verse en Europa. De momento el foco está puesto sobre todo en Francia, en esta Universidad Sciences de París, que también ha visto evacuaciones, han tenido lugar evacuaciones en las últimas horas. Se está poniendo la cosa seria. Ya veremos si también termina llegando también a España, que sabemos que suele ser así. Emiliano, quiero preguntarte por esto, por estas manifestaciones, cómo está creciendo la tensión, ¿no?, en torno a esta guerra en Gaza y sobre todo, Biden, ¿no?, que es el protagonista también por la represión que está llevando a cabo. Quiero saber, cómo lo ves tú y sobre todo si piensas que le puede pasar factura. Vamos, le va a pasar factura política, seguro que sí, como acaba de mencionar José. Lo único o lo paradigmático de esta situación es
Biden, como tal, como presidente, no tiene competencias para dictar el desalojo o no de las universidades, sino que eso depende de cada uno de los gobernadores y de las autoridades locales donde están ubicadas las universidades. Y también es paradójico que cualquier tipo de manifestación o expresión relativa a destacar el genocidio que ha cometido el gobierno de Netanyahu sea calificado automáticamente de antisemitismo. Es decir, dentro de las universidades y los discursos que se están dando, pues hay algunos que son de odio y que por lo tanto hay que perseguir y sancionar, pero hay muchos que lo único que proponen es que el gobierno estadounidense tenga una posición mucho más clara respecto a la presión que está ejerciendo respecto al gobierno de Netanyahu. Eso es libertad de expresión y cualquier universidad del mundo se caracteriza por garantizar la libertad de expresión de sus estudiantes. Por lo tanto, en una lógica democrática, mientras no se cruce el límite en discurso del odio, que ya sí que puede ser calificado de antisemitismo, lo otro es el ejercicio de la libertad de expresión por parte de los estudiantes en Estados Unidos en multitud de campus donde lo que quieren es manifestar la situación donde más de 34.000 palestinos han fallecido, donde hay hambruna, donde hay un bloqueo y donde hay una posición por parte de Netanyahu de no negociar ninguna solución que implique la solución de los dos estados. Por lo tanto, creo que es desproporcionada la intervención de las fuerzas policiales en diferentes campus y especialmente en Columbia, donde los propios profesores, el propio claustro, ha considerado que no ha habido ningún acto antisemita ni violencia, sino que la violencia ha sido provocada por la entrada de la policía en esos desalojos. Entonces, cada vez se pone más en duda que Estados Unidos sea el baluarte de los principios democráticos, donde cualquier tipo de manifestación es objeto automáticamente de represalias policiales. Desde luego que bueno, pues Estados Unidos está dando poco ejemplo, ¿no? En este caso también Biden ayer, ¿no? Con estas declaraciones y también bueno, pues con la deriva que está cogiendo sin duda el conflicto en Oriente Medio, que cada vez se pone peor y ya veremos además, si encima comienza esta operación en Rafah, pues que parece inminente, aunque es cierto que llevamos diciendo esto ya muchos días. Muy pendientes de lo que sucede en Oriente Medio, de estas manifestaciones en Estados Unidos, como decíamos también empiezan a llegar a Europa, sobre todo en Francia. Si os parece, miramos al conflicto en Ucrania, sobre todo por lo que está sucediendo en las últimas horas. Las declaraciones de David Cameron, del secretario de Asuntos Exteriores británico, diciendo bueno, pues que Ucrania puede utilizar sus armas para disparar en Rusia si es necesario, que era, como sabemos, una línea roja por parte de Vladimir Putin, y también Macron, que una vez más ha vuelto a insistir en enviar tropas a Ucrania. José, ¿cómo ves esta escalada verbal, bélica, ¿no? Por parte de dos de los principales líderes occidentales y sobre todo también la respuesta de Rusia? Decía Peskov que esto es una escalada directa en el conflicto y también una muestra de que están involucrados directamente. Bueno, es que escalando vamos a llegar al Everest. El resultado yo lo veo muy claro. Cuando las líneas rojas parece que están hechas para ser rotas una detrás de otra. No podemos hablar ahora de seguridad en Europa. Eso es un desideratum, pero es una cuestión real. Y en cuanto a la utilización de armas británicas, bueno, si hay mercenarios británicos, hay agentes británicos, la guardia personal de Zelensky está compuesta por mercenarios británicos, Gran Bretaña lleva interviniendo en esta guerra, pero vamos, de hecho, esta guerra existe por la acción directa de Boris Johnson, que fue el que destruyó la posibilidad de cualquier acuerdo en Estambul. Entonces, bueno, guerra, pues, que van a tirar misiles. El problema es que los misiles que pueda lanzar Ucrania, los misiles británicos o quizá a lo mejor alemanes, que pueda lanzar Ucrania sobre territorio ruso, probablemente están preparados, dirigidos y organizados por británicos, porque no sabemos hasta qué punto hay personal ucraniano capaz de manejar un armamento tan complejo. O sea, posiblemente el ucraniano que haga esto, lo único que haga es apretar el botón, pero todo lo demás ha sido preparado por británicos, con lo cual, bueno, y las incursiones en Crimea son también obra de comandos británicos, es decir, los británicos entrenan a los ucranianos para que lo hagan. Por lo tanto, bueno, pues es otra vuelta más de tuerca, pero tampoco llama mucho la atención. Y lo de Macron, pues quizá haya más de tema de fanfarroneo y de busca de protagonismo que otra cosa. Yo veo muy difícil, se puede hacer, pero lo veo muy difícil y muy arriesgado mandar un cuerpo expedicionario cuyo fin no veo otro que sea proteger Odessa, proteger el oeste de Ucrania, pero
meterse en operaciones con el ejército ruso en el estado en el que está ahora, que está perfectamente fogueado y preparado, y con la cantidad de material que se gasta en una simple semana en Ucrania, yo no veo a Francia capaz de eso. Le veo, hombre, pues pudiendo hacer algún tipo de, pues no sé, impedir que caiga Odessa, o a lo mejor servir de fuerza de interposición, pero no les veo combatiendo. ¿Y a qué se debe esta escalada, José? ¿Por qué crees que se empiezan a suceder mensajes de este tipo? Porque es verdad que, bueno, Macron no es la primera vez que habla de esto, ¿no? Tampoco va a ser la última, seguramente, pero sí que sorprende, por ejemplo, pues que el ministro de Asuntos Exteriores británico pues haga una declaración de este tipo. ¿Qué están buscando con esto, José? ¿Quieren, no sé, escalar este conflicto, provocar una respuesta por parte de Rusia? ¿Qué están buscando con esto? Yo creo que pretenden avivar el fuego y que dure hasta noviembre. O sea, personalmente no creo, vamos, lo que hay que estas cosas tú no crees una cosa y luego ellos te sorprenden. Pero en principio yo veo muy difícil una intervención militar europea, muy difícil una intervención militar europea. Puede que haya naciones como Polonia que se atrevan a mandar algún contingente de unos cuantos miles de soldados, pero yo creo que en el caso de Macron es un tema interno para demostrar músculo y para asumir una dirección de Europa que en realidad no tiene. Es decir, Europa, sin el apoyo de Estados Unidos, tiene una capacidad muy limitada de acción. O sea, aquí lo que importa es lo que diga Estados Unidos. Europa puede, no sé, Europa es una especie de caniche que ladra, pero el Doberman es Estados Unidos. Entonces, bueno, ellos tienen su lógica política de intentar pues mantener el ánimo en la hinchada, sobre todo en la ucraniana, pero yo sinceramente no lo veo. Bueno. Y no creo, y esta escalada es verbal, básicamente. La Y escalada material la sufren los ucranianos. vamos a ver, Pero no José, Europa. si se queda en palabras o si se traduce también en hechos. Emiliano, quiero preguntarte por esta misma cuestión. ¿Cómo ves la escalada, ¿no?, de momento verbal? Como bien dice José, si crees que, bueno, pues que de verdad en algún momento van a poder enviar o no tropas. ¿Por qué Macron sigue insistiendo en estos mensajes? Y también, ¿cuánto tienen que ver las elecciones europeas? Lo hemos repetido muchas veces, pero claro, cada vez están más cerca y coincide, ¿no?, con esta escalada, sobre todo en muchos de los líderes occidentales. Pues estas declaraciones implican que no hay nada nuevo bajo el sol, porque llevamos así meses. Es decir, casi desde que empezó el conflicto, todas las líneas rojas que se han ido marcando por parte de las potencias que apoyan a Ucrania han ido desapareciendo porque son conscientes que Putin no tiene límites. Por lo tanto, la única manera de tratar de reducir un poco la intensidad rusa sobre el terreno es diciendo que Europa o algunos países europeos junto a Estados Unidos están dispuestos a seguir apoyando a Ucrania hasta el final del conflicto, que implicará o no la pérdida de territorio por parte ucraniano, pero la idea es mantener ese apoyo porque son conscientes que Putin, si vence en esta ocasión, no se va a parar ahí. De hecho, pues esas palabras están acompañadas por acciones por parte de esa guerra híbrida que han emprendido los servicios secretos rusos de atacar o hacer ciberataques en diferentes países de la Unión Europea. Es decir, que realmente estamos en una dinámica que es una constante en un intento por parte europea de demostrar que el apoyo va a ser continuado y que incluso ya no solamente va a implicar las fuerzas que ya están en el territorio ucraniano formando y capacitando y utilizando la tecnología necesaria, sino que puede llegar a más allá hasta el punto de ya haber uniformes, no expertos y asesores, sino uniformes sobre el terreno en un intento de reducir la intensidad de las tropas rusas que están haciéndose con parte ya o prácticamente casi la totalidad del Donetsk. Entonces, que David Cameron haya dicho que ya pueden utilizar los Stormhomes sobre territorio ruso, pues bueno, pues eso, otro intento de decirle a Rusia que ya no es sobre el territorio ucraniano, sino que ya están autorizando el uso de esos misiles en territorio ruso. Además de eso, habrá que ver qué ocurre, porque me imagino que dentro de poco Sol quitará un poco las cortapisas que había puesto la entrega de misiles Taurus y ya veremos qué pasa cuando lleguen los famosos F-16. Esto quizás también tenga que ver un poco en un intento de presionar a Rusia con esa convocatoria de reunión en la primera quincena de junio, con la famosa reunión que va a haber en Suiza para intentar
la paz permanente, una paz buscada por Ucrania, pero con las condiciones ucranianas, que es la restitución total del territorio. Es decir, que yo creo que son estrategias, pero sobre todo tratando de mostrar a Putin que a pesar de la presión política, a pesar de las campañas de desinformación que están haciendo ciertos medios apoyados por Rusia, pues el apoyo europeo sigue ahí junto al estadounidense y que se va a materializar, que se le va a seguir apoyando con armas, con misiles, con aviones y en su caso ya veremos y también con otro tipo de tropas sobre el terreno en un intento de contrarrestar los avances que ha tenido Rusia sobre el Donetsk, que implica que la segunda ciudad más importante de Ucrania pueda estar también en peligro de ser ocupada por las tropas rusas. Justo, Emiliano, por eso te iba a preguntar, ¿cuánto tienen que ver los avances de Rusia, avances prácticamente diarios, ¿no? Estamos viendo pues prácticamente que toman una localidad por día, estamos viendo también, bueno, pues cada vez están más cerca de Chasiv Yar, como decías, de Yarkov, ¿no? De la segunda ciudad más grande de Ucrania. ¿Cuánto tienen que ver estos avances o, bueno, esta victoria, ¿no?, que empieza a vislumbrarse en el campo de batalla con este tono, ¿no?, por parte de los principales líderes occidentales? No sé si de alguna forma están diciendo a Putin que no le van a permitir ganar esta guerra, que no le van a permitir avanzar más. Sí, está claro que hay un mensaje para Putin y para el ejército ruso y otro interno para que, digamos, las tropas ucranianas que están agotadas y que carecen de las municiones y de los medios necesarios, pues tratarles de mostrar ese apoyo y que aguanten un poco más hasta que la industria de defensa europea y la norteamericana sean capaces de proporcionarles todos los suministros necesarios para tratar de hacer un nuevo contraataque y recuperar parte del terreno perdido, especialmente la provincia de Donetsk. Entonces, ¿cuál es el problema? Que eso llevamos diciéndole meses, los suministros no llegan en la cantidad necesaria y luego tenemos el problema que las tropas ucranianas están agotadas y que no hay suficiente reemplazo para cubrir esos ciclos que hay de descanso para las tropas ucranianas y por lo tanto pues es obvio que las tropas rusas, que ahí no hay, digamos, tanta resistencia interna ni a nivel político ni a nivel social, pues están avanzando en zonas estratégicas y a partir de Chasiv Yar pues pueden tomar ciudades más próximas que son núcleos ferroviarios que pueden facilitar un proceso de aceleración para conquistar Yarkov como segunda ciudad y que sería, digamos, un golpe muy duro para Ucrania y que nos llevaría a la OTAN a tener, o a algunos miembros de la OTAN a tener que tomar una posición mucho más activa y de ahí de que Macron esté, digamos, ya diciendo por segunda vez que están contemplando la posibilidad de trasladar ya tropas, o sea, con uniforme, directamente sobre el terreno ucraniano, porque si finalmente Putin logra sus objetivos, pues ni Polonia podrá descansar, ni Lituania, ni Letonia, ni Moldavia, y además está haciendo contraataques con esa guerra híbrida de ciberataques que nos está afectando a la industria aeronáutica, a la informática y desestabilizando un poco con campañas políticas que están también relacionadas, como has mencionado anteriormente, con las elecciones europeas. A eso tenemos también las famosas declaraciones de nuestro socio más incómodo dentro de la Unión Europea, que es el señor Víctor Orbán, donde sigue diciendo que el resto de jefes de Estado son probélicos y él no. Y ahora tenemos otra variable, puesto que Xi Jinping llega el domingo a Francia, me imagino que hablará con Macron sobre estas últimas declaraciones, en tanto que China, aunque apoya en algunos aspectos a Rusia, pues también es el intermediario idóneo para tratar de llegar a una paz y luego va a visitar nada más y nada menos que Hungría y Serbia. Hungría dentro ya de la Unión Europea y apoyando a Rusia y Serbia, que a pesar de ser candidata y que quiera entrar dentro de la Unión Europea, también tiene unos lazos muy estrechos con Rusia. Entonces, creo que también tendremos que sacar unas conclusiones cuando llegue la visita del presidente chino para ver un poco si viene como mediador para tratar de reducir esa tensión dialéctica que nos encontramos actualmente o viene con una propuesta seria y efectiva de tratar de buscar la famosa paz entre Rusia y Ucrania, porque claro, si finalmente se produce en Suiza esa reunión y no va a Rusia, pues no tiene mucho sentido, puesto que no habrá posibilidades de negociar ningún tipo de acuerdo de paz sin una de las partes. José, pues precisamente quiero preguntarte por esta cuestión, esta conferencia de paz en Suiza. Ya decía ayer Peskov pues un poco lo que está comentando Emiliano, ¿no?, que si en Rusia pues no tiene mucho sentido. Decía incluso Peskov que no están buscando ningún tipo de resultado. ¿Cómo ves tú esta conferencia de paz y también cuánto tienen que ver estas últimas declaraciones, pues, por ejemplo, lo que comentábamos, ¿no?, de Macron o de Cameron con esta conferencia? ¿Qué crees que va a hacer Rusia? Y también si crees que va a sucumbir de alguna forma a estas provocaciones por parte, pues por ejemplo en este caso, de Francia o de Reino Unido.
Vamos a ver, la paz se firma con los enemigos. O sea, una reunión de la gente del mismo bando para decir que va a firmar la paz entre ellos es bastante absurda. La reunión tendría que ser con Rusia. Segundo, Rusia, después de la experiencia de Estambul, no la veo yo muy inclinada a ningún tipo de negociaciones, sobre todo porque ahora no solamente va ganando, es que es mucho más fuerte, cada vez es más fuerte y, por ejemplo, en otros escenarios, como es el Sahel, ha barrido de en medio a Francia, se está imponiendo en muchas zonas. Por ejemplo, un país que era prácticamente neutral, tirando hacia Estados Unidos, que era Indonesia, ha pegado un giro y cada vez gira más hacia Rusia. Es decir, me parece que lo dije el otro día, la política exterior americana se ha olvidado de la doctrina Kissinger y ha creado un bloque tremendo en el centro de Asia, que es lo que cualquier estratega de la OTAN tendría que dividir, que es a Rusia y a China. Entonces, al crear esa especie de imán hacia todos los países que tienen cuentas pendientes con Occidente, ha puesto a Occidente en una situación de debilidad. Militarmente, la guerra tiene muy, muy mala pinta para Ucrania, pero horrible por muchas armas que le manden. Y en el aspecto político, recordemos que Putin en realidad ha sido el freno de sectores mucho más duros del ejército. Y, dicho aquí, parece que es increíble, pero cuando tú vas por Rusia y vas con la gente de allí, el blando es Putin. O sea, hay sectores del ejército, del propio partido de Rusia Unida, no hablemos de los comunistas, que no están precisamente por ningún tipo de negociación. Y ahora mismo Rusia es más fuerte. Y segundo, como historiador yo tengo una debilidad, que es ver un poco los antecedentes. Una guerra victoriosa contra Rusia fue la que hizo Japón en 1905. Japón venció a los rusos, pero lo que no se cuenta es cómo acabó Japón. O sea, Japón venció a Rusia y acabó prácticamente aniquilada económicamente y materialmente, casi peor que Rusia en ese aspecto. Lo que Rusia tuvo una revolución en el año 5. Pero cuando se firmó la paz de Portsmouth, los rusos acabaron imponiendo a los japoneses una serie de condiciones que las impuso el perdedor. Por ejemplo, Rusia no pagó las indemnizaciones por la guerra, obligó a los japoneses a tener desfortificada la isla de Sakhalin, en fin, una serie de factores que implican un conflicto con Rusia y una guerra de desgaste con Rusia es una cosa muy peligrosa. La mayor parte de la gente que se ha metido en esos asuntos ha acabado francamente mal. Y ahora mismo, Rusia tiene una superioridad militar garantizada por muchos años. Porque el problema que tiene Europa es que no tiene industria, no hay un complejo militar en Europa. ¿Cómo vamos a hacer frente a unos tipos que fabrican 1.200 tanques al año con absoluta tranquilidad y además con mucho menos coste económico que los nuestros? Y además es un armamento, por otro lado, bastante más práctico que el nuestro. Entonces, ahora mismo tenemos que pensar que el lado más fuerte no somos nosotros. El lado más fuerte es Rusia. Y Rusia ahora mismo está cortando el salchichón ucraniano por trocitos y se lo va a merendar. Lo que hay que en lo que no creo, se insiste mucho en eso, yo no creo que vaya a suceder. Rusia no tiene, basta con ver un mapa para ver que el interés de Rusia en el Mar Negro, digamos que los intereses en teoría expansionistas, que tampoco lo son, digamos que es una especie de expansionismo a la fuerza, porque evidentemente el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso sabe dónde están los problemas cuando no tiene este tipo de expansiones. Pero Rusia, lo que es en el aspecto geopolítico, ha conseguido todos y cada uno de los objetivos territoriales, que es la seguridad de Crimea, que es esencial. Entonces, a partir de ahí, Rusia no creo que tenga una gran ambición de entrar en Europa. Cualquiera que viaje por Rusia en estos últimos años se da cuenta que el portazo que le han dado a Europa es espectacular, pero espectacular. O sea, ya han girado completamente y cuando se habla con gente del país, ellos lo que están mirando sobre todo es a China. O sea, los europeos tendríamos que quitarnos la idea de la cabeza de que Rusia es de los nuestros, que tarde o temprano vendrá. No, no, no. O sea, es un cambio histórico, pues, no sé, como el de Alexander Nevsky cuando derrotó a los teutones. Es decir, están mirando hacia otro lado. O sea, Rusia ya ha reorientado toda su economía, todos sus ejes comerciales, todos sus ejes estratégicos hacia Oriente Medio y Asia. Y se da por supuesto que se tardarán muchísimos años en volver a tener relaciones normales con Occidente. Y ya lo dan, o sea, es que lo dan por hecho, no es para ellos ningún trauma. Entonces, no sé, yo la paz, no creo que... Es que, hombre, le interesa desde el punto de vista humano, etcétera. Pero desde un punto de vista puramente geopolítico, tampoco creo, no tiene ninguna urgencia Rusia por firmar ninguna paz.
foco puesto en el proceso de paz. Antes de cambiar de tema, Emiliano, quiero preguntarte también por el otro bando, ¿no? Por Ucrania y sobre todo pues por el presidente Zelensky. Llevamos días diciendo, bueno, pues esta cuenta atrás, ¿no? Cada vez parece pues que está en una posición más complicada, sobre todo ahora políticamente, ¿no? Dentro de Ucrania, teniendo en cuenta, bueno, pues que se va a caducar su cargo ya en los próximos días. Bueno, claro, la situación en el frente está cada vez más complicada. ¿En qué posición está Zelensky? Y también, sobre todo, de cara a una posible negociación, ¿cuánto daño puede hacer a Ucrania? Quizás sería mejor pues que negociara quien no fuese él, ¿no? No sé cómo ves la situación y sobre todo, bueno, pues personificado, ¿no? en un Zelensky cada vez más acorralado también, como Biden, ¿no? Parece un poco. Bueno, o sea, Zelensky, digamos, ya su cargo está caducado hace tiempo, pero también es lógico que en una situación de guerra, pues, y teniendo en cuenta que tendría que votar todo el territorio ucraniano, pues no es factible en el momento actual, con lo cual hay una cierta lógica para que se haya ido posponiendo la celebración de elecciones en Ucrania. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora mismo tampoco hay una alternativa a Zelensky, es decir, yo creo que la sociedad ucraniana tiene claro que mientras dure el conflicto hay que seguir manteniendo el apoyo a Zelensky en tanto en cuanto es el único que ha sido capaz de mantenerse en el territorio, porque cuando se inició toda esta operación especial, la idea de Putin era que Zelensky cogía un vuelo y salía de Ucrania, con lo cual ya ponía ahí a un gobierno títere que facilitase, digamos, la transición. ¿Qué es lo que ocurre? Que Zelensky, pues ahí le salió rana el tiro a Putin, puesto que se quedó, y a partir de ese momento pues se ha convertido en una especie de un referente en la sociedad ucraniana que no tiene otra alternativa. ¿Qué es lo que ocurre o cuál puede ser el objetivo político de Zelensky? Pues tratar un poco de retomar la iniciativa en el frente bélico, siempre y cuando llegue el apoyo económico, el apoyo militar por parte de los aliados, fundamentalmente los miembros de la OTAN, y tratar de ganar un poco de territorio para sentarse en una negociación. Y esa negociación yo creo que tiene que llegar sí o sí, porque por mucho poder omnipresente que tenga Putin, que no tenga oposición política, no tenga los medios de comunicación, porque los tiene todo controlados, que sea el presidente vitalicio y casi cónsul intempore, pues hace que él sí que tenga margen de maniobra frente a los gobiernos occidentales y al propio gobierno ucraniano, que tiene que responder como una democracia. Entonces, la única solución que pasaría por ahí es, de nuevo, que yo siempre lo he defendido, es que las 4 provincias ocupadas tengan un régimen de autonomía, pero dentro de Ucrania, y ese régimen de autonomía respete, digamos, la idiosincrasia de una mayoría de población rusa, que tenga su propio autogobierno, pero dentro de Ucrania. Porque si no, Zelensky, la propuesta, el plan Zelensky siempre ha sido el mismo, que es la recuperación de la integridad territorial de todo el territorio ucraniano. Y entonces esa propuesta es inaceptable para Rusia. Por lo tanto, pues no habría posibilidad de negociación. Entonces, yo creo que está intentando prolongar este conflicto, tratar de recuperar un poco la iniciativa, recuperar un poco el control en esa línea de 1000 kilómetros que hay de frente, y a partir de ahí, pues tratar de establecer una negociación basada en... Va a ser muy difícil expulsar a las tropas rusas por ese poderío y esa capacidad que tiene la industria armamentística rusa, pero tendrán que negociar un régimen de autonomía para esas 4 provincias donde se respete a la minoría rusa y se le otorgue esa capacidad de autogobierno, que en el fondo, pues poco a poco irá tendiendo hacia una dependencia hacia Rusia. Y luego lo que comentaba José, yo siempre alego aquí que una cosa son los deseos de Putin y de toda la camarilla que le viene rodeando los últimos 30 años, y otra cosa es la sociedad rusa, porque creo que ha perdido la oportunidad del siglo de crecer económicamente, teniendo a toda Europa a los pies energéticos del suministro ruso, de minerales raros rusos, y con un acuerdo de asociación que funcionaba bastante bien, y que, bueno, pues obviamente a raíz de las sanciones económicas, Rusia se ha visto forzada a reforzar los BRICS y a reforzar su dependencia de China. Pero en el fondo ahora tiene una dependencia de China, que antes era Europa la que tenía dependencia de Rusia. Entonces, bueno, pues es la única solución en una situación de conflicto, pero eso también tiene un coste económico para las arcas rusas, desde el punto de vista que el petróleo que está vendiendo a Rusia y a otros países como India, pues es a un precio más barato que el que vendía el petróleo y el gas que vendía a Europa. Entonces, la cuestión es que Putin va a seguir ahí, y por lo tanto tendremos que establecer una especie de punto de encuentro entre rusos y ucranianos, y eso pasa por un régimen de autonomía o autogobierno de las 4 provincias, porque si no el conflicto seguirá ahí y se enconará.
Y luego, aunque Rusia ganase y ocupase toda Ucrania, pues es imposible gobernar un país donde habría una resistencia, unas fuerzas ucranianas actuando de incógnito, y eso también es insostenible. Recordemos que si Rusia tuvo que salir de Afganistán, y Afganistán, fijaros en qué tipo de tropas eran, o militares afganos eran, con el apoyo de Estados Unidos. Entonces, si tuvieron que salir de Afganistán, yo no me imagino una ocupación completa de Ucrania y las consecuencias económicas, políticas y militares que tendría esa supuesta victoria de Rusia sobre Ucrania. Desde el conflicto en Ucrania quiero poner otro tema sobre la mesa. Se lleva hablando mucho, ¿no?, durante los últimos meses de lo que está ocurriendo en Níger, pero está más actualidad, si cabe, en las últimas horas, teniendo en cuenta pues estas informaciones que salían por parte de la agencia Reuters, varios medios internacionales hablando, bueno, de que las tropas rusas y estadounidenses están pues prácticamente al lado, ¿no? Hablaban de que tropas rusas han entrado en una base que era de Estados Unidos, la base aérea 101, decía Austin, bueno, pues que no coinciden, ¿no?, que están en partes separadas, que bueno, que las tropas rusas no tienen acceso a las estadounidenses, pero teniendo en cuenta cómo está la tensión diplomática, la tensión política, todos los conflictos militares en estos momentos, cuanto menos es una situación curiosa, ¿no, José? Quiero preguntarte por ello y también, bueno, qué riesgo de conflicto hay, teniendo en cuenta también que, bueno, las tropas estadounidenses las han echado de Níger, ¿no? O sea, parece que en los próximos días tienen que dejar este país, esta ciudad. Bueno, es que es una dinámica que lleva 2 años funcionando en África y no es una dinámica que Putin haya querido, simplemente Putin ha sido llamado, como los chinos. Digamos que la política de Francia, que es la causante de todo esto en el Sahel, ha sido absolutamente catastrófica, especialmente en el periodo de Macron, y el resultado es una serie de revoluciones militares en los países africanos. Empezó en Burkina Faso y Malí, se está extendiendo electoralmente en Senegal, acaban de vencer los antifranceses, por llamarlo de alguna manera, y se trata sencillamente de, bueno, digamos que la caída, la disolución de la Unión Soviética dejó el mundo en manos de Estados Unidos y durante muchos años los gobiernos prooccidentales pues eran los únicos que tenían ciertas oportunidades de tener ayudas y hacer negocios con el exterior. Claro, llegó primero China y ahora la expansión rusa de influencia en toda África y hay una alternativa frente al colonialismo francés, hay una alternativa frente a la explotación que recordemos, por ejemplo, que en la presunta lucha contra el terrorismo, como siempre sucede en estos casos, los franceses, a través de los cataríes, llegaron a una especie de modus vivendi con las milicias islámicas. Es decir, el gobierno de Malí o el gobierno de Níger estaban luchando contra los integristas musulmanes y al mismo tiempo Francia, que venía a ayudarlos, hacía más de fuerza de interposición que de fuerza de ataque. Y al mismo tiempo se cobraba esa ayuda. Bueno, pues esto ocasionó las revoluciones de África. Es importante decirlo porque es todo sobre todo es la política de Hollande y de Macron la que ha provocado un auténtico sentimiento antifrancés entre los países del Sahel que antes no era tan fuerte como lo es ahora. Incluso ha llegado a Senegal, que era pues la joya de la corona de la francofonía. Y todo esto es por una especie de jugadas a ver quién es más listo y que a Francia le han salido fatal. El resultado es que ha sido barrida. Por ejemplo, en Centroáfrica, la paz en la guerra civil agitada por Francia la han puesto los rusos. Y bueno, basta con ver cualquier manifestación de signo nacionalista en África para ver banderas rusas o banderas de los Wagner. Y esto va a crecer. Recordemos que además el principal aliado en la zona de Rusia es Argelia, que es a nivel africano es una auténtica potencia. También ha obrado en favor de Rusia el que ha intentado restaurar el Estado libio, todavía está por ver cómo queda. Pero entre Egipto, Argelia y Rusia han intentado, bueno, pues acabar con el caos en Libia. Que bueno, son factores que han favorecido muchísimo la expansión de la influencia rusa en el Sahel y en África y que posiblemente lo sigamos viendo en los próximos meses y años quizás. Y luego, bueno, respecto a la expulsión de los franceses y luego de los americanos, pues yo creo que no habrá conflicto, sinceramente. No veo yo a ninguna gran potencia muriendo por África. Me imagino que lo que intentará hacer Estados Unidos es garantizar los peones que tiene.
Recordemos el principal peón que tiene Estados Unidos en territorio africano es Marruecos. Y Marruecos tiene una enorme influencia en muchísimos países de África. Entonces, bueno, me imagino que a través de Marruecos, a través de los países de la francofonía que sigan bajo el poder de Francia, pues intentará hacer una especie de, entre comillas, reconquista, pero siempre por agentes interpuestos. ¿No? Nunca será como, bueno, con los años 70 entre UNITA y el LPA y estas cosas. Nunca llegará una cosa de choque directo entre las potencias. Lo normal, lo lógico, sería que cada vez que los nigerinos les han pedido que se vayan, porque los americanos tranquilamente se vayan. Esto es un juego de ajedrez muy complicado y acaba de empezar. Ya veremos cómo acaba. Pues sí, es algo habitual esto que está sucediendo, que tropas, pues se puede decir prácticamente enemigas, ¿no? Aunque no estén ahora mismo en conflicto en Níger, pero bueno, es evidente, ¿no? Que Estados Unidos y Rusia no se llevan del todo bien, todos los conflictos que hay ahora pues tampoco ayudan. Es algo habitual que compartan un escenario, ¿no? Que compartan en este caso una base aérea, es algo que sucede en otro tipo de conflictos. Hombre, compartir bases es más complicado, pero compartir ciudades, compartir regiones, compartir países lo han hecho siempre. De hecho, yo creo, suena muy mal y suena fatal, pero yo creo que una garantía de la paz en Europa sería que volviéramos a la situación de los años 80, 60, 70, 50, que había dos grandes potencias que mandaban. Y no había agentes intermediarios, no había... digamos que la Guerra Fría, con todos sus conflictos, generó una cierta estabilidad que ahora no tenemos. Y el problema de nuestro mundo es que ya no hay bipolaridad. O sea, aquí están estallando un montón de volcanes, ahí tenemos incendios en todos sitios, no nos da el agua para las mangueras, y es una cosa que en la Guerra Fría había conflictos, pero estaban siempre, en cierta manera, todos bajo control, siempre se llegaba hasta un límite. Y es quizá lo que no está pasando ahora. Y pues es una situación muy complicada en la que cualquier pieza, ¿quién nos iba a decir que unos tíos como los hutíes en el Yemen, refugiados en las montañas, tirando misiles que les vienen de Irán de baratillo, están parando el tráfico en el Golfo Pérsico y no se puede hacer nada? No pudieron los saudíes, los americanos están descubriendo que sus unidades navales pueden tener más riesgos que ventajas al entrar en Bab el-Mandeb. Entonces, bueno, son cosas que hace, pues no sé, 50, 60 años eran impensables. Había conflictos muy duros como Corea, como Vietnam, pero digamos que sabíamos más o menos que había unas ciertas reglas y había unos ciertos cauces. Eso ahora no lo hay. Y eso es quizá el gran problema. Quizá el único árbitro que todavía queda, que bueno, que está un poco así, sería China. Y no del todo. Porque China tiene un conflicto en el mar de China con Estados Unidos también por vía interpuesta. Pero esa sensación de que había dos poderes y que de alguna manera habría un teléfono rojo que les iba a juntar, eso lo hemos perdido. Y en parte es porque ahora hay múltiples agentes, hay múltiples potencias regionales que tienen un poder extraordinario y que ya no se les puede controlar. Por ejemplo, fijémonos cómo a Estados Unidos, en cierta manera, se ha descontrolado Israel. Como una potencia mucho más pequeña vamos, yo me imagino los dolores de cabeza que tiene que tener en la Secretaría de Estado cada vez que a Netanyahu se ocurra alguna cosa, deben ser espectaculares, deben tener auténticas migrañas. Entonces, bueno, eso antes no pasaba y está pasando ahora. Y yo creo que es la nota clave de nuestro tiempo, que hay muchos más agentes independientes de los que había antes. Bueno, pues desde luego que, como bien decías tú, no hay manos, ¿no?, para tapar tantos agujeros, sobre todo en el caso de Biden y de su administración, que como bien dices debe tener bastantes dolores de cabeza. Emiliano, no sé si esto de Níger será otro dolor de cabeza más para Biden y para Austin, sobre todo, ¿no? Decía el secretario de Defensa que no coinciden, que las tropas rusas no pueden hacer a las tropas estadounidenses, pero pues por lo menos es curioso, ¿no?, que estén compartiendo en estos momentos una base aérea. Imagino que habrá bastantes más, ¿no? Bueno, esto en el fondo es una escenificación de la bofetada que supone por parte de Rusia a las potencias europeas, no solamente Estados Unidos, sino también Francia, Alemania, Italia, que tenían tropas en estos países, pero hay que recordar que todo esto parte del apoyo ruso a los diferentes golpes de Estado que ha habido en estos países, en Burkina Faso, Mali, Níger, donde ya estaban operando los mercenarios Wagner, ahora ya están bajo una entidad estatal para evitar lo que ocurrió con
los partners, y que el hecho que estén ahí, bueno, pues como ha dicho el secretario de Defensa, en el fondo ya estaban haciendo un acuerdo con el Chad para trasladar a esos 1.000 efectivos que han ido trasladándolos hacia el Chad en un intento de mantener una cierta situación en la zona de Sahel para luchar contra los restos que queda o las unidades que quedan de Al-Qaeda y del Estado Islámico que pululan por el Sahel. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues en el fondo demuestra un poco que nunca hemos tenido a nivel global, la Unión Europea en concreto, ni siquiera a través de Francia, una política estratégica respecto a estos países que son claves, no solamente por la lucha antiterrorista, sino también por los temas de los controles migratorios, y luego ya en términos comerciales, pues son países con riquezas naturales de las que carecemos y que necesitamos tener, digamos, unos lazos comerciales estrechos, y lo hemos perdido. Lo empezamos perdiendo con China, especialmente con algunos minerales raros en algunos países como la República Democrática del Congo, y ahora ya pues Rusia, de tal manera que lo que evidencia es esa decadencia de la posición europea y norteamericana en África, donde efectivamente, como ha señalado José, pues nos queda Marruecos, nos queda Egipto y poco más que contar, y Sudáfrica en el sur. El resto, digamos, tanto por parte china como por parte rusa, ya han tomado una posición hegemónica, y vamos a tener muy difícil poder recuperar esa posición que teníamos o esa relación tradicional que teníamos. Entonces nos tocará asumir eso, y al igual que hacen Rusia y al igual que hace China, pues tendremos que buscar otras áreas, digamos, de influencia, aunque también ahí estamos en peligro, por ejemplo, como puede ser la zona latinoamericana, donde también Rusia y China se están moviendo muy rápidamente por diferentes intereses, tanto comerciales como geopolíticos. Pero si no, el futuro de Europa está muy oscuro desde el punto de vista de ese posicionamiento tradicional que veníamos disfrutando desde hace años, y el partner de Estados Unidos, pues como estamos hablando desde hace meses también, dependerá de las elecciones en noviembre, que si gana Trump, pues de nuevo Trump ve a Europa o a la Unión Europea como un enemigo comercial, no como un aliado. Por lo tanto, el futuro europeo no es muy halagüeño. Y sobre si habrá un conflicto, yo no creo que haya ningún conflicto por el hecho de que estén ocupando una misma base aérea, porque quedaban pocos efectivos y los pocos que quedaban saldrán, porque es lo que se acordó con las autoridades militares de Níger, de salir de ahí y pasarán a estar en el Chad, que es el único que ha firmado el acuerdo para establecer allí la base de Estados Unidos. Y bueno, pues nada, otra pérdida más, y otro gran error por parte de Europa y por parte de Estados Unidos al haber permitido que Rusia tome posición en todos estos países del Sahel, que para nosotros, desde el punto de vista securitario y también desde el punto de vista económico y comercial, pues son estratégicos. Bueno, pues antes de terminar, quiero poner otro tema sobre la mesa. José, quiero preguntarte por la visita de Xi Jinping a Europa. La estaba comentando antes Emiliano, ¿no? Va a visitar Francia, Hungría, Serbia. ¿Qué esperamos de esta visita por parte de China? ¿Crees que va a haber presión por parte de, por ejemplo, en este caso de Macron? Si se va a hablar mucho de la guerra de Ucrania, ¿qué posición crees que va a adoptar China en estos momentos? Hombre, yo creo que la posición china esencial ya está tomada, que es la alianza con Rusia, que es su socio preferencial. Recordemos que la cantidad de energía, petróleo, materias primas que Rusia proporciona a China hace que, bueno, que el sostén chino de Rusia sea total. Y va a seguir así, en el caso muy improbable de que Rusia se encontrase en problemas, habría ayuda militar china, sin duda, como ahora mismo la hay económica, y hay... En los últimos tiempos, si vas a Rusia, te encuentras que tiene una cosa que llaman las importaciones paralelas, que es todo aquello que está vetado por la Unión Europea y que les llega a través, sobre todo de China, pero llega, yo qué sé, de Tayikistán, de Turquía, de Azerbaiyán, de Georgia, en fin, de un montón de vecinos que están haciendo el negocio con las sanciones. Recordad que la economía rusa va como un cohete. Yo he estado allí hace un mes y algo, y tenían, en todas las ciudades por las que yo pasé, había pleno empleo. Cosa que, bueno, por ejemplo aquí, pues ya quisiéramos. Y bueno, Rusia está funcionando a pleno rendimiento, necesita mano de obra, y el problema es la inflación. El problema son que la economía se les está recalentando y tiene que tomar medidas antiinflacionarias. Entonces, bueno, no creo que Macron pueda ejercer ninguna influencia. Vamos a ver, si Blinken
ha pasado lo que ha pasado en Pekín en la semana pasada y Blinken es el amo. O sea, Europa no existe sin Estados Unidos. El otro día Borrell se quejaba de que había que hacer una política europea de poder, con lo que yo estoy de acuerdo. Evidentemente sí, hay que hacer una política europea de poder. Pero dependiendo en todo de Estados Unidos, estratégicamente de todo, para que luego te ganen las elecciones un tipo como Trump y te diga no, se acabó, pues evidentemente hay que tener una política de defensa común. No la tenemos. No tenemos una industria militar digna de ese nombre comparable con la de Estados Unidos, China o Rusia. Por lo tanto, no podemos hablar de Europa como una potencia, porque no lo es. Las potencias no solamente son económicas. Es una idea muy tradicional nuestra que un país rico es una potencia. No, un país rico, Pakistán, por ejemplo, es una potencia. Tiene bombas atómicas y tiene un enorme ejército. Eso es ser una potencia, no solamente la economía. Entonces, bueno, Xi Jinping vendrá a ver lo que sucede, pero yo creo que la toma de posición de China es clara, sobre todo porque recordemos que el frente principal de China no está aquí. Digamos que Rusia es el baluarte, es la gran muralla que separa a China de Occidente por la vía occidental. Pero en la vía oriental es donde está el verdadero problema de China. China tiene un problema tremendo en el mar de China y en el círculo insular que la rodea, que va pues eso, Japón, Taiwán, Filipinas. Y bueno, y allí es donde puede estallar un conflicto con Estados Unidos. Allí es donde acaban de sacar a flote el tercer portaaviones de su flota y por lo tanto este es un frente secundario y en este frente secundario el aliado que lo lleva es Rusia y el hecho de que haya ido a Hungría y a Serbia indica claramente cuáles son. Vamos, es que con ver la hoja de ruta ya sabemos qué es lo que le interesa a Xi Jinping. No hace falta tampoco ser un sinólogo experto. Y yo creo que, repito, no nos damos cuenta. Yo recomendaría a la gente leer periódicos de Rusia o ver las teles rusas o cosas de estas para ver hasta qué extremo este bloque euroasiático se ha separado completamente de... O sea, es que están a otra cosa. Y como ven que esto es un terreno enemigo, pero además que nosotros somos una especie de cabeza de playa a los americanos, tampoco nos toman demasiado en serio. Ya digo, lo importante que pueda hacer China o Rusia con Occidente se negociará con Estados Unidos. No se va a negociar con los europeos. Y el viaje, bueno, es que vemos Budapest y Belgrado, está claro, aquí hay de Xi Jinping. O sea, lo que diga Europa, poco le importa. Eso quería resaltar, José, parece que, bueno, pues que no le importa mucho. Vamos a ver también qué dice Emmanuel Macron, ¿no? Que está iluminado, desde luego, también en las últimas semanas. Emiliano, para terminar, quiero saber también tu opinión a este respecto. ¿Qué esperamos de la visita de Xi Jinping con el plato principal, ¿no? Que parece esta reunión con Macron? Vamos a ver si es tan duro como Blinken, que es cierto que no consiguió nada, pero su discurso, sobre todo después de la reunión con Xi Jinping, fue muy duro contra China. Yo creo que tendríamos que estudiar más la cultura china porque China no reacciona a las amenazas o si reacciona en sentido contrario. Entonces, yo creo que a veces el presidente Xi Jinping y el gobierno chino ante las amenazas de algunos países occidentales pues se lo toman como con mucha relatividad sobre el impacto negativo que pueda tener. Yo creo que sorprende que dentro de la agenda pues no está Alemania, porque tradicionalmente tanto Francia como Alemania han sido los países que mayor volumen de inversiones han tenido tradicionalmente los últimos 25 años en China, con una transferencia importante de tecnología a través de joint ventures con empresas chinas en su momento, incluso también cooperación en otros ámbitos, incluido también el nuclear. Entonces, que no esté Alemania indica claramente que la agenda de Xi Jinping pues pasa, por un lado, tratar de presionar al gobierno de Macron para que, en su caso, haga lobby dentro de las instituciones europeas para tratar de reducir las tensiones comerciales con China y también las amenazas posibles de que haya sanciones económicas contra China por los temas de importaciones paralelas o bienes de doble uso que ha comentado José, que en el fondo van dirigidas al mercado ruso y a la industria armamentística rusa. Entonces está muy interesado en hacer esta presión para que la Unión Europea no siga el camino de Estados Unidos en cuanto al incremento de esas sanciones, también a empresas chinas, porque recordemos que en Estados Unidos con la venta, la obligación o la exigencia de la venta de TikTok, pues no quiere que ocurra algo similar también en Europa. Europa ya se ha protegido de la entrada en sectores estratégicos de que empresas privadas, pero que están controladas por el Estado chino. Entonces yo creo que hay una agenda
de naturaleza económico-comercial. Lo de Rusia, lo de la visita a Hungría y a Serbia pasa más por el segundo punto de su agenda, que yo creo que es tratar de tomar un poco el pulso en algunos estados, aunque algunos muy curiosos, sobre qué papel puede tener China en esta intermediación entre Rusia y Ucrania. Yo creo sinceramente que el país más legitimado o que tiene mayor posibilidades de alcanzar un acuerdo entre ambas partes es China, porque Ucrania también tenía una relación interesante con China en términos militares y en términos económico-comerciales. Entonces, yo creo que China, como Unión Europea, como tal, nunca la han visto. Es decir, realmente China sigue prefiriendo las relaciones bilaterales con los países dentro de la Unión Europea, pero a través de sus países también quiere mantener la influencia para que a nivel de Unión Europea no adopten medidas que puedan afectar, digamos, a esta situación económica de China, que no ha despegado tanto como esperaban el Partido Comunista Chino de crecimiento del PIB, y que además también tiene que adoptar mecanismos, porque ante un incremento de la parálisis o interceptación de barcos en el Mar Rojo se afecta también a las cadenas de suministro que son dependientes de China, y por lo tanto tiene que buscar una alternativa con otras vías marítimas que son más costosas y que también nos afectará económicamente a los europeos y norteamericanos en términos de inflación. Entonces, hay una agenda económica y una agenda estratégica en relación a esa posible conversaciones de paz, donde el mediador principal y esencial para mí es el gobierno chino. Bueno, pues vamos a ver qué se extrae, ¿no?, de esta visita por parte de Xi Jinping y también, bueno, pues de las declaraciones posteriores de Emmanuel Macron, si se habla o no de las sanciones, y también, bueno, con el conflicto de Ucrania, que seguro que está como telón de fondo. Muchísimas gracias, Emiliano, José, por estar con nosotros y por analizar con nosotros toda la actualidad geopolítica. Un placer, como siempre, muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes. Buenas tardes. Nosotros seguimos pendientes precisamente de la actualidad geopolítica, económica, de traerles todas las últimas horas el mejor análisis. Hacemos una pausa y seguimos con la mejor programación en Negocios Televisión.